Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En esta oportunidad les vamos a presentar la videoconferencia que está realizando la doctora Inés Zúñiga, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en Derecho Laboral y doctorado en Derecho, y becaria por la Universidad de Castilla de La Mancha para el curso de especialidad de Derecho Laboral. De ella nos presentará el tema, el contrato de trabajo en épocas de coronavirus. No se olviden de hacer sus consultas en los comentarios y la doctora, acabando su exposición, los responderá amablemente. Adelante, doctora. Buenas tardes. Agradezco a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y de Justicia en tu Comunidad por haberme convocado el día de hoy a efecto de poder conversar con ustedes sobre el tema denominado el contrato de trabajo durante el COVID-19. Bien, en atención a la crisis sanitaria que está atravesando el país en este momento, y no somos los únicos, sino que también aproximadamente unos 181 países a nivel mundial, es que en nuestro país, desde el 16 de marzo del año en curso, el gobierno ha dictado una serie de disposiciones legales a efecto de hacer frente a este virus que viene causando graves consecuencias a la salud y a la vida de las personas. Dentro de las normas legales que se han emitido, están referidas a uno de los aspectos relevantes de todo ser humano, como son aquellas previstas para la aplicación al contrato de trabajo. Como toda persona, nosotros dentro de la sociedad cumplimos un papel, pero que está vinculado directamente a la realización de nuestra actividad laboral. ¿Podemos, por favor, empezar con la proyección de las diapositivas? Bien. A efecto de poder ir desarrollando de una manera sistemática, con el objeto de conocer puntualmente las normas que se han expedido en cuanto a nuestra actividad laboral, vamos a referirnos a la institución que resulta ser la base de toda relación laboral. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, considerando de que esta conversación está dirigida justamente a aquellas poblaciones vulnerables que resultan ser la preocupación de la Comisión del Poder Judicial que nos ha convocado, tendríamos que empezar por un tema elemental como es el contrato de trabajo. Y respecto de él, tendríamos que decir que es una relación que nace de un acuerdo entre un empleador y un trabajador, en virtud del cual este último le presta sus servicios a cambio de una remuneración que le paga el patrón. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar algunas de las características del contrato de trabajo. Tiene otras adicionales a las ahí consignadas, sin embargo, considero que estas están vinculadas estrechamente a los temas que vamos a desarrollar en esos momentos. Una de las características del contrato de trabajo, entre otras, como acabo de señalar, es que se presta de manera personal por el trabajador. Esto significa que es el servidor quien ejecuta la labor de manera personal, solamente él. Por lo tanto, no está en la posibilidad de que a su arbitrio pudiera designar a otra persona humana para que en su lugar pueda reemplazarlo en su centro de labores. Porque cuando el empleador lo contrata es con la finalidad
de que esta persona a quien ha podido evaluar las características, las aptitudes, las actitudes que tenga para desarrollar el puesto de trabajo para el que se le contrata, es quien está calificada para que ejerza su labor. Por lo tanto, ninguna otra persona va a realizar los servicios que el empleador le hubiera asignado. ¿Y por qué esta característica está vinculada al tema de hoy? Porque si bien es cierto, en el contrato de trabajo, el servidor presta su servicio en forma personal, un concepto distinto es la presencia física del trabajador para la ejecución de la labor. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque hemos escuchado en estos días que las normas han implementado el trabajo remoto. Entonces, el trabajador antes del 16 de marzo prestaba sus servicios de modo personal y físicamente en su centro de labores. Sin embargo, a partir del 16 de marzo de este año se ha implementado el trabajo remoto, en virtud del cual no es necesario que físicamente se encuentre en su centro laboral, sino que puede trabajar de modo remoto desde su domicilio. Pero eso no le quita, como hemos señalado, que este servicio sea prestado por las condiciones de esta persona contratada en forma personal. Muy bien. Otra de las características también del contrato de trabajo que queremos traer a colación es que este es un contrato oneroso. Y en este tema es en el que nosotros en este momento estamos muy preocupados. ¿Por qué razón? Es oneroso en el sentido de que tanto para el trabajador como para el empleador, esta relación laboral va a ocasionar una ventaja patrimonial, pero también les va a ocasionar un detrimento patrimonial. En el caso del trabajador, es oneroso porque le ocasiona un detrimento patrimonial, en el sentido de que al momento de su relación, el trabajador presta sus servicios y esos servicios tienen un valor. Por lo tanto, al momento de ejecutarlos, está sufriendo un detrimento. Pero este trabajador también obtiene una ventaja patrimonial. ¿En qué momento? Cuando a cambio de esos servicios prestados y que les trajo el detrimento, por ellos es que recibe la remuneración, es decir, ventaja económica, ¿no?, que le ha ocasionado el mantener esta relación. Lo mismo sucede con el empleador. Es oneroso para el empleador toda vez que le causa un detrimento económico al momento de pagarle la remuneración al trabajador, pero también le va a ocasionar una ventaja económica, porque con esa fuerza de trabajo del servidor es que va a poder ganar o va a poder él realizar su labor comercial con el objeto de obtener las ganancias que espera. Otro de las características que quisiéramos tratar, y creo que está también en la siguiente diapositiva, por favor, es el carácter sinalagmático. Toda vez que los sujetos de la relación laboral se obligan recíprocamente. El trabajador se compromete a prestarle sus servicios al empleador y el empleador, a cambio de los servicios recibidos, se compromete a pagar la remuneración. Es decir, ambos están vinculados por obligaciones recíprocas. Bien, la otra característica que queríamos también hacer mención es al tracto sucesivo, en el sentido de que el contrato de trabajo, se ejecuta en el tiempo. Es decir, no culmina su ejecución en uno o dos actos, sino que por el contrario, conforme van pasando los días y los meses, es que las partes vinculadas a través de él, el empleador y el trabajador,
van realizando y ejecutando ese vínculo que han iniciado. En atención a ello es que el contrato se busca que siempre el contrato de trabajo sea permanente. Entonces, en este momento también estamos preocupados porque lo que nosotros podemos advertir es que ese desarrollo del contrato de trabajo se ha visto paralizado. ¿Y cuál ha sido la causa? La razón ha sido la emergencia sanitaria que ha sido, en el caso de nuestro país, establecida a través del Decreto Supremo 08-2020 del sector salud, publicada el 11 de marzo de 2020, a consecuencia del coronavirus, ¿no? Por el virus, el COVID-19. Como habíamos señalado hace unos momentos, resulta que esta enfermedad causada tiene efectos en la salud, pero que al final trascienden a todas nuestras actividades. No es un tema que se hubiera limitado a que la persona infectada tenga que mantener el reposo que corresponde y un tratamiento médico, sino que lo gravoso es que se prolifera y se transmite y se contagia por la cercanía que pudiera tener la persona que se encontrara afectada con aquella que no la estuviera. Sabemos también que es una enfermedad de rápido avance y que lastimosamente viene causando a la fecha un número muy preocupante de decesos a nivel mundial. Viene ocurriendo también en nuestro país. Y por ese motivo es que se dispuso el aislamiento social. Bien, en el caso del Decreto Supremo 08-2020, declaró la emergencia sanitaria, como habíamos dicho, por la existencia del COVID-19 y por el plazo de 90 días, es decir, desde el 12 de marzo del 2020 al 11 de junio de este año. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es el Decreto Supremo 044 de 2020, dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado el 15 de marzo del 2020, que declara el estado de emergencia nacional por 15 días, a partir del 16 de marzo de 2020. Y en razón de los hechos antes descritos es que dispone el aislamiento social obligatorio por el brote del virus antes mencionado. Y en el caso del aspecto laboral, establece que deberán continuar prestando los servicios, pero únicamente aquellos esenciales básicos, como por ejemplo los referidos, lógicamente, al aspecto médico, a la venta de los productos alimenticios, en cuanto se refiere también a la Policía Nacional del Perú, y también otro grupo ocupacional, pero que estén vinculados únicamente a los servicios esenciales o básicos, lo que significa que todas las actividades laborales que no se encuadren dentro del servicio esencial o el básico se ha quedado detenido desde el 16 de marzo de 2016, con perjuicios económicos también, tanto para el trabajador como para la parte empleadora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el Decreto Supremo 026-2020, que establece la emergencia sanitaria, prevé lo siguiente: implementa el trabajo remoto y sostiene también que cuando no es posible implementar el trabajo remoto, lo que se tiene que hacer es otorgar una licencia con goce de haber al trabajador, pero sujeta a compensación posterior. Perdón. Pasamos, por favor. En cuanto al trabajo remoto, el decreto de urgencia 026-2020 señala lo siguiente. En atención a ello, el trabajador prestará el servicio sin presencia física en el centro de trabajo.
que, como habíamos señalado hace unos instantes, eso no implica que el trabajo deje de ser personal, porque también habíamos manifestado que es el trabajador quien debe realizarlo. Pero también en este trabajo remoto se va a utilizar cualquier medio informático que tengamos o también cualquier medio telefónico. Esta medida tendríamos que decir que es factible que se pudiera implementar porque conocemos que se ha masificado el uso, por ejemplo, del teléfono celular. Podemos encontrarnos en los lugares más lejanos del país y encontramos que la gran mayoría de nuestra población puede comunicarse a través de este tipo de medios. Bien, pero en cuanto al trabajo remoto también es que este decreto de urgencia señala que tendrá que aplicarse de manera obligatoria para aquellas personas que forman parte del grupo de riesgo. ¿Y quiénes se encuentran en el grupo de riesgo? Pues aquellas personas que tengan más de 60 años, pero aquellas personas también por razones o por factores clínicos, es decir, que pudieran padecer de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, entre otras. En el ámbito de este personal que forma parte de este grupo de riesgo, la norma señala de manera imperativa que debe implementarse el trabajo remoto. Pero a la vez incluye también a otro grupo ocupacional, como es el caso de las modalidades formativas y también en los supuestos de aquellos trabajadores que no pudieran ingresar al país y que de repente por la naturaleza de su función sí pudieran comunicarse con su empleador y en este caso realizar el servicio para el cual fue contratado a través de los medios informáticos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, pero resulta que este trabajo remoto va a significar también que nos van a traer algunas modificaciones, específicamente en cuanto se refiere a la jornada de labor. No en cuanto a la jornada de labor, porque respecto de ella, tanto la Constitución como la norma ordinaria establece de manera imperativa que la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por tanto, si se presta la labor vía trabajo remoto, no podrá excederse, ¿no?, de esta jornada. E incluso acabamos de ver una publicación que también los trabajadores están preocupados por ese trabajo remoto porque en esos días se están dando algunas situaciones en que el empleador aprovecha cualquier oportunidad para poder comunicarse con el servidor y encargarle la ejecución de algunas tareas. En ese sentido, se está solicitando que la sujeción a la jornada de trabajo de 8 horas, como señalamos. Sin embargo, lo que sí podría modificarse por acuerdo entre las partes y teniendo en cuenta las circunstancias especiales, como por ejemplo que en algunos momentos del día la conectividad podría sufrir algún desmedro, es que las partes podrían establecer o modificar si consideran conveniente su horario de trabajo, pero siempre respetando las 8 horas, como dijimos. Horario de trabajo que de repente ya no empezará o ya no regirá desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sino que posiblemente podría ser desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bueno, eso queda ya al análisis y a la decisión de cada uno de los sujetos que forman parte de la relación de trabajo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? El decreto de urgencia 026 prevé también lo que es la licencia con goce de haber. Y en cuanto se refiere a las licencias con goce de haber, vamos a recurrir a lo que prevé la normatividad
del régimen laboral común. En este caso, las disposiciones que se encuentran contenidas en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR. Escuchamos nosotros a través de las noticias y de los comentarios, ¿no? Que se ha aplicado la suspensión perfecta. Y justamente esta reunión que tenemos el día de hoy tiene por finalidad poder ayudar a conocer cuál es el contenido de esta denominación. La ley del régimen común establece la suspensión imperfecta y la suspensión perfecta. Estamos ante una situación imperfecta cuando el trabajador no presta el servicio y el empleador sí paga la remuneración. Fíjense ustedes, en el gráfico que se ha adjuntado, podemos ver una suma de dinero. El trabajador recibe la contraprestación sin haber ejecutado el servicio. Estas situaciones ocurren, por ejemplo, cuando el trabajador está incapacitado por accidente o enfermedad profesional. También cuando se trata de una trabajadora mujer, estuviera gozando de su descanso pre- y postnatal, y otros motivos más previstos por la norma. Y nos encontraremos ante una suspensión imperfecta cuando el trabajador no presta el servicio, pero el empleador no paga la remuneración. Y consideramos que el gráfico que para ese efecto se ha adjuntado puede transmitirnos a nosotros inmediatamente cuál es la situación en que se encuentra un trabajador que no recibe la remuneración. Es decir, en sus bolsillos no tiene dinero alguno para poder solventar los gastos ordinarios de su familia. Y el básico viene a ser los que están destinados para nuestra alimentación y para otros servicios básicos como son el transporte, la educación y la medicina. Entonces, cuando el decreto de urgencia 026 indica que una vez que se decreta el estado de emergencia nacional y se indica que se implementa el trabajo remoto, ¿no? Y si no fuera posible, ¿no?, la licencia con goce de haber, que viene a ser la suspensión imperfecta. Yo, trabajador, no laboro, pero el empleador sí me paga mi remuneración. Licencia con goce de haber, que es la que se decretó en el primer periodo de la cuarentena. También la misma situación se dispuso en el segundo periodo de la cuarentena, pero que no ha ocurrido lo mismo con el tercer periodo de cuarentena. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El mismo decreto de urgencia 026, al momento de regular la licencia con goce de haber y remitiéndonos nuevamente a las causas de suspensión que prevé el texto único ordenado del decreto legislativo 728, se suspende el contrato de trabajo cuando hay licencias con goce de haber. Ahora, el empleador puede conceder licencia con goce de haber y en ese caso estamos ante una suspensión imperfecta, como podemos ver al lado izquierdo, en la que, como habíamos señalado también, el trabajador no labora, pero vemos ahí que el empleador le está entregando una suma de dinero que viene a ser la remuneración del trabajador. Ahora, al lado derecho podemos advertir que el empleador otorga licencia sin goce de haber, y en ese caso estamos ante una suspensión perfecta de labores, porque el trabajador
no recibe la remuneración. Y por ese motivo es que en la figura que está colocada al lado derecho, vemos a un trabajador preocupado por la situación de encontrarse sin el sueldo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los dispositivos legales que han declarado el estado de emergencia por el COVID-19? Se expidió el Decreto Supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19 por el plazo de 15 días calendarios a partir del 16 de marzo de 2020. Luego, se emite el Decreto Supremo 051-2020 PCM que prorroga el estado de emergencia nacional desde el 31 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020. Posteriormente, se expide el Decreto Supremo 064-2020 PCM que prorroga el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 044-2020 y ampliado por el Decreto Supremo 051-2020. Y eso señala que el plazo de 14 días calendarios se empiezan a computar a partir del 13 de abril de 2020. De tal forma que el día de hoy todos consideramos que este estado de emergencia debe concluir el día 26, por lo tanto, el día 27 estaríamos reincorporándonos a nuestras labores, a no ser que exista una disposición legal en sentido contrario. La siguiente diapositiva. Ahora, se emitieron dispositivos legales de suspensión del contrato de trabajo a consecuencia del COVID-19. En cada uno de ellos se hace mención a qué tipo de suspensión es la que se ordena y que consideramos que al haber sido reiterativos en cuanto se refiere al contenido de estas suspensiones, ya podemos conocerlos, ¿no?, con exactitud. Así, el decreto de urgencia 026 del 2020 concede licencia con goce de haber del 16 de abril del 2020 al 30 de marzo del 2020. Si es que es una licencia con goce de haber, estamos ante una suspensión imperfecta. Después, el Decreto Supremo 051-2020, que prorroga el estado de emergencia, también otorga licencia con goce de haber. En ese caso, estamos también ante una suspensión imperfecta. Y esta es la que corresponde al periodo del 31 de marzo de 2020 al 12 de abril del 2020. ¿Para quiénes? Para el grupo de los trabajadores que se encuentren incursos en el grupo de riesgo y para aquellos trabajadores de servicios no esenciales. Luego se expide el decreto de urgencia 038, pero acá sí ya empiezan los distingos, porque este dispositivo señala de modo expreso que solo se aplica para los trabajadores del sector del sector privado. Por lo tanto, los dos dispositivos anteriores se aplican tanto para servidores del sector privado como del sector público. Es recién el decreto de urgencia que prevé que este debe aplicarse a los servidores del sector privado. Y acá sí viene e introduce esta figura preocupante que es la licencia sin goce de haber, es decir, la suspensión perfecta. ¿Por qué preocupante? Porque como consecuencia de ello es que no se va a recibir la remuneración por parte de los servidores que forman parte de este sector privado.
Incluso cuando hace mención a esta suspensión perfecta, dice que esta se puede aplicar para los trabajadores del sector privado desde el 15 de abril del 2020 hasta 30 días después de terminada la emergencia sanitaria, que culmina el 11 de junio de 2020. Pero si le agregamos los 30 días que señala este decreto de urgencia 38 de 2020, quiere decir que esta licencia sin goce de haber podría extenderse hasta el 11 de julio de 2020. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un tema que viene como consecuencia de las licencias con goce de haber, viene a ser la compensación. Porque si se otorga la licencia con goce de haber, estamos pagando por un servicio que no se ha recibido. Y si el servicio no se ha recibido, quiere decir que esa suma de dinero que se está entregando sería gratuita, porque no se ha recibido la contraprestación que debe ejecutar el trabajador. Es por ello que se establece que en estos casos que el trabajador, después que ha gozado de la licencia sin goce de haber, y entendemos que después que haya culminado estos procesos de emergencia, deben proceder a compensar las horas. El Decreto Supremo 051, que prevé la licencia con goce de haber del 16 de marzo del 2020 al 30 de marzo del 2020, y también el Decreto Supremo, acá parece que ha habido un error, que prevé la licencia con goce de haber del 31 de marzo al 12 de abril del 2020, señalan que se otorga licencia con goce de haber para los trabajadores que integran el grupo de riesgo. También para los trabajadores que prestan labor no esencial. Y que en este caso, como se ha indicado, deberán compensar esa remuneración con horas que van a realizar con posterioridad. Bien, el decreto de urgencia 029 del 2020 sostiene que en actividades no esenciales y que no se aplique el trabajo remoto, se otorga licencia con goce de haber de acuerdo a lo siguiente. Esto regulando básicamente a la compensación. En el caso de los servidores del sector público, deberán compensar las horas con posterioridad al estado de emergencia, salvo que opte por otro mecanismo compensatorio. Bien, en el caso de los servidores del sector privado, se establece como regla que se va a compensar las horas, ¿no?, según acuerden las partes, pero que a falta de acuerdo tendrán que compensarse las horas definitivamente, ¿no?, con posterioridad al estado de emergencia. En cuanto se refiere a la compensación, creo que nos quedamos en la diapositiva anterior. Ten la amabilidad. Si nosotros vamos a hacer mención, nos vamos a referir a la compensación, vamos a tener en cuenta que vamos a cumplir más de 40 días que llevamos sin laborar, y en el caso de los trabajadores del sector público vienen percibiendo su remuneración, pero no han prestado sus servicios. Por lo tanto, deben compensar las horas. Si el trabajador opta por compensar las horas, en el supuesto de que, por ejemplo, laborara de lunes a viernes a razón de 8 horas y en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si compensa las horas a razón de 2 horas diarias,
significaría que tendría que trabajar hasta las 7 de la noche. Y si se trata de un trabajador que vive en Lima, el traslado de su centro de trabajo hacia su domicilio, podríamos decir que estamos seguros que no le tomará menos de 1 hora, lo que conllevaría a que estaría llegando a su domicilio a las 8 de la noche. Y este número de horas laboradas las tendría que realizar teniendo en cuenta todos los días que está durando la emergencia. Si compensamos a razón de 2 horas, tendríamos que trabajar todos los días hasta las 7 de la noche y llegar a mi casa a las 8 hasta octubre de 2020. Es decir, prácticamente casi todo el año. Por lo tanto, después de haber estado en cuarentena en nuestros hogares, una vez que pasemos a compensar las horas, vamos a estar en cuarentena en nuestros centros de labores. Bien, entonces dice, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo. ¿Consideran ustedes que un trabajador que está sometido a este número de horas tan extenso podría optar por otro mecanismo? Si nosotros le colocamos circunstancias a ese trabajador como las siguientes, que se tratara de un trabajador que está cursando estudios universitarios en el turno noche, se tratara de un trabajador que está siguiendo estudios de maestría o doctorado en horas de la noche, se puede tratar de un servidor que debe llegar a casa para hacerse a cargo de sus hijos menores, o también podría hacerse cargo de las personas mayores de edad que pudieran encontrarse también en su hogar y respecto de las cuales no podría existir ninguna otra persona que pudiera acompañarnos. En esas circunstancias podríamos encontrarnos con trabajadores que opten por otro mecanismo compensatorio. Consideramos que sí podría ser posible, ¿no? De repente, en atención a las razones expuestas, podría compensarlas con las vacaciones. Aunque en cuanto a ellas, hemos escuchado también comentarios de otros especialistas en materia laboral que eso no podría compensarse con las vacaciones, toda vez que se estaría afectando la naturaleza del descanso vacacional anual, que tiene por objeto que el trabajador pueda gozar de un tiempo libre a efecto de que pueda distraerse con la finalidad de poder renovar todas las energías físicas e intelectuales desplegadas durante el periodo de labor de un año. Pero si estamos ante las situaciones que hemos expresado, es posible que algunos pudieran decidir compensar con algunos días de vacaciones. En cuanto se refiere al sector privado, la norma dice que se estará a lo que las partes pudieran acordar, pero ante la falta de acuerdo, también es posible una compensación de horas posterior al estado de emergencia, que también por las mismas situaciones antes acotadas, podrían también, consideramos, optar por compensarlas con sus vacaciones. Bien, pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. El decreto de urgencia 038-2020, que fue publicado el 14 de abril del 2020 y que el día de hoy, a través del decreto supremo 011-2020-TR, ¿no?, se han incorporado normas complementarias a este decreto de urgencia 038, ¿no? Se prevé lo siguiente. Indica que este decreto de urgencia 038 va a establecer medidas extraordinarias de carácter económico y financiero. ¿Para qué? Para poder disminuir en algo los graves efectos económicos causados, tanto a los trabajadores
como a los empleadores. Señalaba la norma, en este caso el decreto de urgencia 038-2020, que solo era aplicable a trabajadores del sector privado. Y en su desarrollo indicaba o especificaba que era para las pequeñas y grandes empresas, y que era para las medianas y grandes empresas y también para las pymes. Sin embargo, con las normas complementarias que han sido publicadas el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano y expedidas en el Decreto Supremo 011-20-TR, se dice que este decreto de urgencia 038-2020 debe ser aplicado a cualquier régimen laboral del sector privado. Por lo tanto, podría aplicarse a otros regímenes, como por ejemplo el sector de construcción civil, el sector de pescadores, a otros tantos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El decreto de urgencia 038-2020, con el decreto supremo 011-2020, publicado el día de hoy, en cuanto se refiere a las medidas para preservar el empleo de los trabajadores, sostiene lo siguiente: que el empleador debe adoptar las medidas que resulten necesarias. ¿Para qué? Para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. Todas las disposiciones, los artículos previstos buscan como objetivo final la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración por parte del trabajador. Pero establece también que debemos mantener tanto el vínculo como el sueldo a través del acuerdo de partes. ¿Cuándo? Cuando exista imposibilidad de implementar el trabajo remoto. Entonces, ahí, por algunas circunstancias especiales, no es posible que podamos realizar o prestar nuestro servicio haciendo uso de las herramientas electrónicas. Pero también cuando sea imposible conceder licencia con goce de haber. Por tanto, ante esa nueva situación, no quedará otra posibilidad que otorgar la licencia sin goce de haber, es decir, sin remuneración, y es por ello que podemos ver acá un trabajador sumamente afectado, toda vez que la billetera no tiene la suma de dinero que se requiere para la manutención de nuestra familia de día a día, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. El decreto de urgencia 038 y el decreto supremo 011 indican que se otorgará, dice, regula lo que es el trabajo remoto o licencia con goce de haber. Dice, se puede dar la imposibilidad del trabajo remoto por la naturaleza de las actividades cuando se requiera indispensablemente la presencia del trabajador. Si se trata, digamos, de estos comercios que están dedicados a centros de belleza, es posible que el trabajador pueda, ¿no?, el maquillador, quien corte el cabello, quien hace los teñidos, ¿podrá realizar ese servicio de modo remoto? No es posible, ¿no? También es imposible implementar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades cuando las herramientas o maquinarias solo operan en el centro de labores. Tratándose, por ejemplo, de las empresas mineras, sabemos que ellos hacen uso a este tipo de maquinarias sumamente pesadas que no se pueden desplazar. Por lo tanto, en ese sentido, ese trabajador definitivamente se vería imposibilitado de efectuar el trabajo remoto. Y dice que también
no se efectuará el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades cuando existan otras características inherentes al servicio contratado. Este detalle ahí se encuentra contenido en el Decreto Supremo 011-2020 que ha sido publicado el día de hoy. Pasamos a la siguiente diapositiva. Regulando también el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, las normas que estamos señalando hace un momento, Decreto de Urgencia 038, el Decreto Supremo 011-2020, trabajo, prevé que se está ante la imposibilidad de implementar la licencia con goce de haber compensable por la naturaleza de las actividades cuando no es razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación, como las siguientes. La jornada del empleador. Resulta que es un empleador que su jornada de trabajo cuenta con turnos que cubren las 24 horas. ¿Sí? Existen empresas que tienen 3 turnos, cada uno de 3 horas, ¿no? Y que en forma diaria, lógicamente, cubren las 24 horas. En razón de ello, no es posible, no cabrá la posibilidad de que en el caso de las licencias con goce de haber pudieran ser compensables. También se podrá otorgar licencia con goce de haber compensable cuando la extensión del horario de trabajo en actividades riesgosas pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Una ocupación que se encontraría dentro de este supuesto es el de los choferes interprovinciales. Ellos deben manejar solo un determinado número de horas. Por ese motivo, no podrían adicionalmente y en aras de compensar, prestar otras horas más de trabajo. También dice que no es posible otorgar licencia con goce de haber compensable cuando el horario de atención del empleador se sujeta a restricciones de ley. Este último supuesto, de hecho, pensamos que es el que se va a venir realizando luego que culmine el 26 de abril, porque el 27 es posible que se puedan reanudar algunas labores. Sin embargo, con la finalidad de evitar el contagio del COVID-19, el gobierno podría decidir también un toque de queda. Y por esa razón, si el horario de atención se agota y hay restricciones de esa naturaleza, entonces el trabajador se vería imposibilitado de compensar las horas dejadas de laborar. La norma señala que también hay otras que manifiestamente escapen al control de las partes. Estas especificaciones que acabamos de señalar han sido también establecidas en el Decreto Supremo 011-2020, publicada en esta fecha. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bien. Continuamos con el decreto de urgencia y resulta que hay también imposibilidad de implementar trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable por el nivel de afectación económica cuando el empleador, ya no por razones del trabajador, sino cuando el empleador se encuentra en una situación económica que le impida de manera severa y objetiva aplicarlas. La norma, el Decreto Supremo 011-2020-TR, se encarga de establecer parámetros objetivos a efecto de determinar si el empleador se encuentra o no en una situación de afectación económica severa. ¿Y cuáles son sus parámetros objetivos? Son las remuneraciones de los trabajadores registradas en planillas electrónicas
y también los niveles de venta declarados. ¿Cuáles son las que va a considerar? Las del mes previo a la medida solicitada y se va a comparar con el mismo mes del año anterior. Esto es la del 2019. Una vez que se hace esta comparación, concluyendo, ¿no? Podemos nosotros obtener algunos índices que, a partir de los cuales podríamos concluir que la empresa se encontrará en esa posición, en esa situación económica severa, cuando alcance los criterios establecidos en la tabla que aparecen en el anexo que forma parte de la norma en mención. Es importante que las normas jurídicas se encarguen de establecer de este modo tan claro, delimitando, pero sobre todo recurriendo a presupuestos objetivos con la finalidad de poder establecer si estamos o no ante una empresa que pudiera encontrarse en una grave situación económica. Si la regulación no se hace de ese modo, nos encontraremos con trabajadores insatisfechos, con trabajadores que de repente pudieran sospechar que por ahí, al no existir un filtro, que no pudiera existir un filtro, podrían por ahí pasar algunas empresas que no se encontrarían en esta posibilidad económica a efecto de que no implemente el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable. La siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con el Decreto Supremo 038 y este Decreto Supremo 011-2020, trabajo que de manera reiterativa les estoy mencionando, publicada el día de hoy, se encarga también ya de solucionar algunos temas que han estado en el tapete y que han sido objeto de diversas opiniones e incluso puntos de vista encontrados. En el caso, por ejemplo, de las vacaciones, si es que era posible otorgar a estos trabajadores el descanso vacacional anual, porque como señalamos, algunos piensan que va contra la naturaleza propia de lo que viene a ser las vacaciones anuales. También había mucho debate en cuanto a si era posible o no una reducción de la remuneración, porque contábamos con una ley antigua que sí preveía la posibilidad de la reducción siempre y cuando existiera acuerdo entre las partes y también tendría que concurrir una causa objetiva. Sin embargo, una norma posterior, como es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado en el año 97, dentro de los actos de hostilidad equiparables al despido, establecía la reducción inmotivada de la remuneración. Si le reduce inmotivadamente el sueldo, entonces el empleador lo está hostilizando con el objeto de despedirlo. Contrario sensu, en atención a esa norma, sí podía ser posible una reducción debidamente motivada, lógicamente sustentada en una causa objetiva. Pero resulta que en el año 2017 se modifica el acto de hostilidad y solamente la tiene prevista de la forma siguiente. Dice que constituye acto de hostilidad equiparable al despido la reducción de la remuneración. Si la establece, si ya no prevé de que tenga que ser de manera, que tenga que existir un motivo, entonces quiere decir que cortaba toda posibilidad de reducción de la remuneración.
Más, en cuanto a la postura de que no era posible la reducción de la remuneración, se encontraba el principio de progresividad del derecho laboral, en virtud del cual los derechos de los trabajadores tienen siempre una tendencia progresiva en favor del trabajador y no regresiva. Bien, todas estos puntos de vista el día de hoy han sido solucionados porque la norma dictada en esta fecha establece lo siguiente. Dice que se podrá otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, pero también podrá otorgarse el adelanto del descanso vacacional que se genere a futuro. También podrá existir una reducción de la jornada laboral diaria o semanal con, lógicamente, la reducción proporcional de la remuneración. Otro de los supuestos que prevé es el de la reducción de la remuneración consensuada y que guarde proporcionalidad con las causas que la motiven, pero de ninguna manera puede ser menor a la remuneración mínima vital. Eso lo conocemos porque la remuneración mínima vital es un mínimo indisponible para las partes y por lo tanto de fiel cumplimiento en todo momento. Incluso va más allá y dice que se pudieran implementar otras medidas siempre que permitan el objetivo del decreto de urgencia 038-2020. Esto es, de que se mantenga el vínculo laboral y que se pague la remuneración al trabajador. Continuamos, por favor. El decreto de urgencia al que estamos haciendo mención y en cuanto se refiere a las medidas para preservar el empleo de los trabajadores, señala que únicamente de manera excepcional se puede recurrir a la suspensión perfecta de labores. Dice, la suspensión perfecta implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración, sin extinción del vínculo laboral. Y esta medida puede comprender a uno o más trabajadores. Este concepto lo hemos visto ya de manera reiterativa hace unos minutos. Indica también que la suspensión perfecta no puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como son los de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada, la prohibición del trato discriminatorio y protege especialmente a personas con discapacidad y con COVID-19 y a las personas del grupo de riesgo. Importante que las normas en materia laboral de manera permanente prevean dentro de sus disposiciones el fiel respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. El Decreto Supremo 011-2020 establece cuál es el trámite que debe seguir la parte empleadora para sujetarse a la suspensión perfecta. Pero también se señala de modo claro que esta medida de suspensión perfecta no podrá ir más allá de los 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. Si, como señalamos, la emergencia sanitaria culmina el 11 de junio de 2020, pues 30 días más, es decir, la suspensión perfecta de labores se podrá extender hasta el 11 de julio de 2020. Pasamos, por favor. El decreto de urgencia 038 indica, con respecto a las medidas para preservar los ingresos, pero también la protección social de los trabajadores, dice que durante la suspensión perfecta hay continuidad de las prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud a cargo de salud para todos los trabajadores.
pero también extiende la cobertura a los derechohabientes de los trabajadores. ¿Pasamos? En cuanto implementa medidas compensatorias para los trabajadores cuando estuvieran con la licencia sin goce de haber, es decir, ante una suspensión perfecta de labores, se prevé también, se dan algunas disposiciones en cuanto a la compensación por tiempo de servicios. Tendríamos que señalar que la compensación por tiempo de servicios es un derecho de naturaleza laboral, de prevención, previsional, a efecto de que una vez que el trabajador tenga un fondo integrado por los depósitos de compensación por tiempo de servicios que ha ido efectuando el empleador en la entidad bancaria que le ha señalado el trabajador, este fondo le va a servir al trabajador cuando se produzca el término de su relación laboral. ¿Y cuál es el objeto? ¿Cuál es la utilidad que le va a dar? Es relevante porque el uso que va a tener es justamente para poder solventar los gastos ordinarios como son básicamente los alimentos y otros gastos esenciales que realiza el trabajador, tanto para él como sus derechohabientes. Por lo tanto, siempre se ha establecido el carácter intangible. Tendríamos que hacer un paréntesis que el Estado, a través de otras disposiciones legales y en algunas oportunidades, a efecto de inyectar la economía de nuestro país, ha facultado al trabajador a poder efectuar algunos retiros parciales de su compensación por tiempo de servicios. Pero ahora, en este ámbito del COVID-19 y cuando se tratara de un trabajador que ha sido afectado con una suspensión perfecta de labores y por ello no percibe una remuneración, se establece en la norma lo siguiente, que excepcionalmente el trabajador podrá disponer libremente de los fondos acumulados por los depósitos de su CTS, pero hasta por una remuneración bruta mensual y por cada mes calendario vencido que dure la suspensión perfecta de labores. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos en cuanto se refiere a las medidas compensatorias que se otorgan a los trabajadores afectados por la licencia sin goce de haber, por la suspensión perfecta. Y ahora la norma hace mención a la compensación por tiempo de servicios, pero también a las gratificaciones, y señala lo siguiente: si el trabajador no cuenta con saldo en su cuenta CTS, podrá solicitar a su empleador el adelanto de la CTS del mes de mayo de 2020. ¿Por qué la del mes de mayo? Porque recordarán ustedes que la CTS la deposita el empleador 2 veces en el año y cada 6 meses. Una vez la deposita en mayo y la siguiente vez la deposita en el mes de noviembre. Encontrándonos nosotros en abril, entonces aquel trabajador afectado con una licencia sin goce de haber, la norma le da la posibilidad de pedir a su empleador la CTS del mes de mayo, que le adelante. Pero también le podrá pedir el adelanto de la gratificación del mes de julio del 2020. En esta situación, ¿no?, de la cuarentena, el trabajador puede solicitar estos adelantos por vía no presencial. Y el empleador debe pagar los conceptos señalados, CTS y gratificaciones adelantadas, dentro de los 5 días de la solicitud. ¿Cómo se va a realizar el pago? Y es lo que debe tener presente el trabajador. A través de transferencias a la cuenta bancaria que el trabajador indique. Por lo tanto,
cuando el trabajador solicite el adelanto de CTS y de gratificaciones por vía no presencial, tendrá que indicar ahí cuál es el número de su cuenta bancaria en la que solicita se haga la transferencia del importe respectivo. Pasamos, por favor. ¿Qué ocurre con los trabajadores de las microempresas? Como es un régimen especial, en este caso no tienen derecho, la ley no regula su derecho a percibir la compensación por tiempo de servicios y otros derechos de naturaleza laboral que sí se abonan, ¿no?, a los trabajadores del régimen laboral común. Es en atención a ello que la norma establece que para estos trabajadores que tengan una remuneración de hasta 2.400 soles, se dispone la entrega de una prestación económica. Esta será otorgada, con ese objeto es que se crea un fondo que va a estar a cargo de Salud y por tal razón es Salud quien se encarga de realizar el pago de esta prestación económica a los trabajadores de las microempresas. El monto máximo que se puede abonar es de 760 soles por cada mes y hasta por un periodo máximo de 3 meses. También en este caso, por la situación en que nos encontramos, el trabajador puede ingresar su solicitud a la plataforma web de eSalud. En esa solicitud debe proporcionar el trabajador un código de cuenta interbancario, CCI, que corresponda a una cuenta bancaria válida y activa en moneda nacional. De tal modo que ahí le hará la transferencia eSalud de esta prestación económica a aquellos servidores de las microempresas que estuvieran afectados con la suspensión perfecta. Continuamos con la siguiente diapositiva. Pero también regula otros supuestos. Por ejemplo, el caso del retiro de las AFP. Hay un supuesto 1, esto es para los trabajadores de la mediana y gran empresa, no para los de las microempresas. Hay un supuesto 1, dice, el retiro extraordinario por única vez de hasta 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización. ¿Por qué cosa es extraordinario? Porque es un fondo de pensiones. Por lo tanto, es una suma de dinero que en este momento el trabajador activo viene acumulando para que una vez que culmine su actividad laboral y se convierta en un jubilado, lo que va a percibir es una pensión. Y con esta pensión, que lastimosamente tendríamos que decir que en nuestra realidad ascienden a sumas muy ínfimas, es que el trabajador, o en este caso ya el jubilado, son aquellas cantidades que le servirán para su subsistencia y sus familiares que estuvieran con él en ese momento. Por ese motivo es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros fondos de pensiones y por lo tanto lo menos que podríamos hacer es afectarlas. Pero en esta situación de emergencia, también el decreto de urgencia 038 ha dicho por ese motivo que de manera extraordinaria y por única vez podrá retirar 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización. Ahora, pero para eso se exige que el trabajador debe estar comprendido en la suspensión perfecta de labores, que implica, como señalamos, ¿no?, que no perciba remuneración. La solicitud debe realizarla a partir del 30 de abril 2020 ante la AFP en la que tiene sus aportes previsionales. Y esta cantidad de dinero se entrega en una única oportunidad de pago.
Pasamos al supuesto 2, por favor. En el supuesto 2, este retiro extraordinario de AFP también se hace por única vez, también por hasta 2.000 soles, y siempre que al momento de la evaluación de la solicitud del trabajador, este no acredite el aporte previsional de los meses de devengue de febrero de 2020 o marzo de 2020. Y la entrega de esta suma de dinero se realiza también en una única oportunidad de pago. ¿Vemos el supuesto 3? Supuesto 3. Retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización del fondo de pensiones. Cuando la última remuneración declarada sea menor o igual a 2.400 y siempre que al momento de la evaluación de la solicitud acredite el aporte previsional de devengue de febrero de 2020 o de marzo de 2020. La entrega de esta suma se realizará en dos armadas mensuales, cada una de 1.000 soles. Bien, pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Tendríamos que decir que si bien es cierto, el gobierno expidió una serie de disposiciones legales implementando medidas de orden laboral, buscando no afectar al trabajador, tratando de mantener siempre la relación laboral con el pago de la remuneración, aunque en el último periodo eso no ha sido posible, porque hemos escuchado también de manera fundada la preocupación, ¿no?, de los empleadores en cuanto a las situaciones gravosas económicas por las que atraviesa, y recién ahí es que se incorpora la figura de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Normas, disposiciones de carácter laboral, para lo cual en este caso, la Superintendencia de SUNAFIL, a través de la resolución de Superintendencia 074-2020, ha aprobado el protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva frente a esta emergencia sanitaria y estado de emergencia para prevenir el COVID-19 en el territorio nacional. Y ha establecido priorizaciones, señalando que de manera particular le prestarán importancia sobre todo a aquellos despidos arbitrarios, a las verificaciones de la prestación laboral en bienes y servicios no esenciales. Verificarán si se realizan actividades no autorizadas, si se está aplicando trabajo remoto a personas que pertenezcan al grupo de riesgo, si se está otorgando licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior cuando las labores no sean compatibles con el trabajo remoto. Es decir, todas vinculadas, ¿no?, a las reglas que han sido previstas a través de los dispositivos legales que hemos venido señalando. Y cuando el sujeto inspeccionado incurrió en alguna infracción a las normas emitidas en el marco de esta emergencia nacional, pues la autoridad inspectiva ha tenido que emitir el acta de infracción correspondiente. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Les agradezco su atención. Quisiera compartir con ustedes que para mí ha sido un poco raro. Es la primera vez que estoy participando en este tipo de actividades en las que de repente no tenemos un contacto directo con aquellos que están escuchando la exposición. Gracias. Bien, pasaremos a ver las preguntas que nos han enviado al WhatsApp.
Me dicen que hay algunas preguntas que nos han pasado al WhatsApp. Dice, Roxana pregunta, dice, ¿qué pasa con el personal CAS que este mes vencen la fecha de contrato? Ante esa situación tendríamos que decir dos cosas. Que si es que se celebró un contrato CAS que vence este 30 de abril, en primer lugar, si estuviéramos en una situación, tendríamos que esperar si es que el día 27 se reanudan o no las labores. En el supuesto de, Roxana, que en tu caso no se reanuden las labores, tu contrato CAS va a tener que ser renovado automáticamente. Y la razón obedece a lo siguiente. Cuando se firma un contrato CAS y queremos que en realidad culmine a la fecha de vencimiento, la norma establece que el empleador, con una anticipación de 5 días hábiles, debe poner en conocimiento del trabajador que ha decidido no renovarle el contrato CAS. Por lo tanto, creo que ahora sacando la cuenta de los días, así empieces a trabajar el día 27, al ya no haberse cumplido los 5 días, tendrá que renovarse automáticamente tu contrato CAS. Rubí pregunta, dice, se ha dicho que la suspensión perfecta de labores se va a aplicar también para instituciones públicas. ¿Se sabe qué instituciones públicas van a aplicar esta medida? ¿Se aplicará o se puede aplicar dicha medida a los trabajadores públicos que pertenecen al grupo de riesgo? Rubí, creo que nos encontramos en una situación en la que estábamos al día de ayer, en lo que respecta a la suspensión perfecta de labores y si procedía o no la rebaja de remuneración, si podíamos rebajar también la jornada de trabajo. Hasta el momento no existe ninguna norma legal que establezca la suspensión perfecta de labores para las instituciones públicas. Por lo tanto, no hay nada por qué preocuparse en ese sentido. Siendo así, tampoco podríamos conocer qué instituciones públicas pudieran encontrarse incursas en esta situación, ¿no? Ahora, ¿se aplicará o se puede aplicar dicha medida a los trabajadores públicos que pertenecen al grupo de riesgo? A ver, hagamos un paralelo. Si nos vamos a los trabajadores de la actividad privada, ¿no? Y los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, recordarás que se les pueden aplicar otras medidas como el otorgamiento de vacaciones vencidas, se le pueden otorgar vacaciones adelantadas, se puede hacer una rebaja de la jornada de trabajo con la consecuente disminución de la remuneración, ¿no? En cuanto se refiere a la rebaja de remuneración, considero que es un poco difícil por tratarse de una institución pública y tenemos que recordar que todo este tema de remuneración pasa por el Ministerio de Economía previa aprobación, es decir, no es de libre disposición del trabajador ni de la entidad pública que nos está contratando, porque hoy es el Ministerio de Economía, como señalamos, quien tiene todo el manejo y toda la disposición respecto de ellas. Lucho pregunta, buenas tardes, ¿qué sucede si una persona está trabajando y su contrato acaba el 31 de mayo y lo liquidan? Si una persona está trabajando y su contrato acaba el 31 de mayo, quiere decir que está prestando labores en un servicio básico, en un servicio esencial. Si su contrato acaba el 31 de mayo, no será un contrato modal, ¿no? Un contrato temporal, no sabría decirse, concluiría el 31 de mayo y podrían liquidarlo, creo yo, estarían en posibilidades, ¿no? Porque se trata de un centro de labores que sigue operando,
Javier pregunta, y respecto a los trabajadores específicamente del Poder Judicial que conforman órganos de emergencia, ¿se computarán dichas horas? Yo creo que en esta época de emergencia han habido algunos trabajadores que han venido prestando servicios. En el caso del Poder Judicial, los órganos de emergencia. Si es una labor que se ha estado realizando de forma remota, no podemos tampoco dejar de lado que ese trabajo en forma remota se ha venido atendiendo incluso fuera del horario y de repente en algunos casos dándonos un poco la jornada. Y en razón de ello sí resulta posible y justo que se compensen con los días de las licencias con goce de ver que hemos venido teniendo, ¿no? Wilmer pregunta, si la emergencia sanitaria del Decreto Supremo 08-2020 culmina el 6 de junio de 2020 en el sector público, ¿será posible seguir aplicando el trabajo remoto de las personas del grupo vulnerable? Wilmer, en cuanto a ello tendríamos que señalar lo siguiente. Todos los comentarios o las opiniones apuntan a que luego de estas situaciones de emergencia sanitaria que estamos teniendo, nuestra sociedad va a cambiar. Y creo que una de las situaciones en las que va a cambiar, uno de los aspectos en los que va a cambiar, es una mejor atención a aquellas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Ahora, si es que culmina el 6 de mayo del 2020, esa es una decisión que corresponde al gobierno central, son ellos quienes lo determinarán. Julieta pregunta, ¿qué va a pasar con los trabajadores terceros que están siendo despedidos de sus trabajos? Con los trabajos terceros. Si estamos trabajadores terceros, son del sector privado, ¿no? Que están siendo despedidos. Habría que ver qué cosa es lo que está ocurriendo. Si es que son despedidos, posiblemente estén los empleadores invocando causas objetivas. O en todo caso también, causas objetivas o también, aló, se fue la comunicación, creo. Vaya, en el caso de los terceros, ¿qué cosa es lo que podría pasar? Indicamos en primer lugar que se trata de trabajadores del sector privado. Si es que los están cesando, es posible que la empresa esté invocando causas objetivas o causas también de fuerza mayor, ¿no? Y en razón de ello, el ordenamiento jurídico, en este caso el texto único ordenado del decreto legislativo 728, los prevé, siempre y cuando hubieran seguido el trámite, puesto en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, se tendría que ir a verificar si efectivamente se produce o no la causa objetiva o las otras que estábamos señalando, y en ese caso podría aprobarla. Si es que no la aprueba, la misma norma señala que se deja sin efecto esa culminación de trabajo, esa petición de culminación de trabajo por las causas indicadas, se dispondrá la reanudación de las labores con el pago de las remuneraciones. Ahora, en el caso de los despidos, habría que tener en cuenta qué tipo de despidos pueden ser. Si es que es un despido inmotivado, da lugar a que el trabajador pueda pedir una reposición invocando el despido incausado. Si es que es un despido fraudulento, también da lugar a una reposición. ¿Podría darse un despido fraudulento en estos casos? Es posible, porque si bien es cierto, las normas que acabamos de señalar, lo que prevén o lo que tratan de prevalecer es siempre el mantenimiento del vínculo laboral y el pago de la remuneración, ¿no? Entonces, está tratando de dejar de lado no dejar de lado, sino que no se implementen ceses de trabajadores. Puede ocurrir que algunos empleadores puedan conversar con
los trabajadores a efecto de simular una renuncia voluntaria al centro de labor. Y estamos diciendo simular, ¿por qué? Porque no creo que en esta situación de tanta necesidad, en que no hay remuneraciones, en que de repente es posible, no es posible, creo que va a haber un gran número de personas desocupadas próximamente, que de repente en un núcleo familiar exista alguno o algunos trabajadores que se queden sin un puesto de empleo. No es muy posible que tengamos en este momento un trabajador que quiera renunciar a cambio de que le paguen sus beneficios económicos. Entendemos que es de repente por la necesidad de tener alguna suma de dinero porque no se le paga la remuneración. Ahora, eso se encuadra dentro de un despido fraudulento, ¿no? Porque habría un vicio de la voluntad por parte del trabajador, que estaría cediendo justamente con el objeto de evitarle un grave perjuicio a él mismo y a sus derechohabientes. Y en este caso, el daño grave es definitivamente dejarlos sin los alimentos, ¿no? Por lo tanto, se encuadraría, como reiteramos, en un despido fraudulento, ¿no? Con la reposición posterior, y también, si es que se acredita, se invoca el pago de la indemnización por daños y perjuicios, si es que estos se hubieran producido. Jonathan pregunta: ¿es correcto interpretar que una imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades y el dueño de una empresa de venta de productos no esenciales al por mayor no quisiera aperturar su establecimiento por cuanto estaría poniendo en riesgo a sus trabajadores que se contagien con el virus? Venta de productos no esenciales al por mayor. Si es venta de productos no esenciales, no sabemos de qué tipo de productos se puede tratar. Pueden ser, no sé, cosméticos. Si fueran cosméticos, es no esencial. Y de repente se reanudan las labores a partir del 27 y no para ese sector del comercio. Tendríamos que conocer de repente qué tipo de productos son, ¿no? Porque cabría la posibilidad, dependiendo del tipo de producto, podríamos decir si se encuentra o no dentro del supuesto de hecho de la imposibilidad de aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de las labores que realiza el negocio. La otra pregunta es, dice: ¿resulta factible que el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril, el empleador que pertenece al sector REMIPE imponga una parte de ese periodo como a cuenta de vacaciones, ya que la única forma de comunicación es por la vía telefónica y no se podría dejar constancia de ningún acuerdo que se pudiera llegar? Acabamos de ver que con el decreto supremo que ha publicado el día de hoy, se dice de que sí es posible, cuando se implemente la suspensión perfecta, sí es posible que se otorgue vacaciones adelantadas, ¿no? No hace exclusión a los trabajadores del REMIPE, por lo tanto, estaría dentro del supuesto. Cristina pregunta: ¿se puede considerar despido arbitrario cuando el empleador decide no renovar el contrato de trabajo luego de culminada la suspensión perfecta? No renovar el contrato de trabajo, estamos hablando ante un trabajo modal, luego de culminada, tendríamos que ver de qué tipo de trabajo modal. De repente le pido, cuando el empleador decide no renovar, o sea, ya culminó. Si ya culminó, o sea, de repente puede ser válido, a no ser que pudiera haber por ahí alguna desnaturalización del contrato modal. Pero si el contrato modal coincide justamente en alguna de estas fechas en que nos encontramos nosotros en la cuarentena, si es que es válido el vencimiento, sí sería válida, ¿no?, la culminación. Y por último, Techi pregunta: ¿para las empresas privadas se puede aplicar la suspensión perfecta
desde el 16 de marzo del presente, es decir, desde que se declaró la emergencia nacional? No, no es posible desde que se declaró la emergencia nacional, porque la suspensión perfecta recién ha sido prevista a través del decreto de urgencia 038. Y el decreto de urgencia 038 se publicó el 14 de abril del 2020, por lo tanto está vigente a partir del 15 de abril del 2020. En ese sentido, no resulta procedente aplicar una suspensión perfecta a la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038-2020. En este caso, conforme a la pregunta, desde el 16 de marzo de 2020. De este modo, hemos absuelto cada una de las preguntas que han tenido a bien formular las personas que nos han escuchado. Les agradezco también por ellas y por estos minutos que me han concedido para poder seguir conversando. Gracias. Agradecemos a la doctora Inés Zúñiga por su excelente exposición y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les recordamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema Ejercicio de Libertades a cargo del doctor Jorge Ramírez, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias por su atención. Hasta mañana.